Desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación estás en La Visión de los Juzgadores, un programa de la Asociación Nacional de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito del Poder Judicial de la Federación. Un programa hecho para ti en donde vemos temas de interés social. El de hoy, amparo contra leyes, es muy importante para todo aquel que se dice conocedor del juicio de garantías, hoy llamado juicio de amparo o juicio de derechos humanos. Quédate con nosotros, no te vayas, estás en La Visión de los Juzgadores. Pues gracias por permanecer con nosotros. Como ya lo había anunciado, el tema amparo contra leyes, que es un tema realmente muy importante en la vida de todo, tanto abogado, postulante o litigante o juzgador. Vamos a hablar del amparo contra leyes, pero le vamos a dar la visión del amparo contra leyes en amparo indirecto y en amparo directo. Manejando en esta dualidad, tengo a dos buenos compañeros magistrados de circuito, magistrado Guillermo Esparza Alfaro, hoy en día magistrado del Tribunal Colegiado de Circuito en materia tanto administrativa y de trabajo en Morelia, Michoacán, y quien de verdad me da mucho gusto que, aparte de hacer el viaje hasta acá, traigas un tema tan importante como es el amparo contra leyes. Gracias, Fernando, por la invitación, muy amable. Y te toca el amparo indirecto. Y para hablar del amparo directo, también del amparo directo, pero contra leyes, la idea es abarcar en este poco tiempo ambos temas. Tengo a Marco Polo Rosas Vaqueiro, que también es magistrado. Él es magistrado del 9º Tribunal Colegiado de Circuito en materia civil aquí en la Ciudad de México. Y bueno, muy conocido en el medio por todos los compañeros con su libro llevadito de la mano, que la verdad ha sido todo un éxito. Gracias también por aceptar, Marco Polo. Muchas gracias, Fernando, por la invitación y por estar aquí compartiendo otra vez. Pues vamos a empezar. El tema amparo contra leyes, tanto en amparo indirecto como en amparo directo. Para empezar contigo, Guillermo, ¿qué debemos entender en términos fáciles, simples, como amparo contra ley? He de mencionarles al respecto, Fernando, que el artículo 103, fracción 1 de la Constitución Federal, establece que sean los tribunales de la Federación los que resuelvan, entre otras, las controversias que se susciten contra normas generales que violen derechos humanos reconocidos por la Constitución y además las garantías que la propia Constitución establece para su protección. Al respecto, como ya te dije, estas leyes deben estar consignadas o pugnar directamente con la Constitución, así como con los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. A su vez, el artículo 107 de la propia Constitución Federal nos establece cuáles son los pasos a seguir por parte de los juzgadores a efecto de tramitar estas controversias contra normas generales. De ahí que estos dos preceptos legales, el 103, fracción 1, y el 107 de la Carta Magna, constituyan el fundamento supremo de lo que conocemos como amparo contra leyes y que desde mi perspectiva, a partir de las reformas en materia de derechos humanos, técnicamente debiera llamarse juicio de amparo contra normas generales. Contra normas generales. En ese sentido, podemos afirmar que debemos o podemos entender por lo que es el amparo contra leyes aquel procedimiento que se sigue ante los juzgadores de amparo pertenecientes al Poder Judicial de la Federación y que tiene como propósito contrastar la regularidad constitucional de las normas secundarias con el texto constitucional y con los tratados internacionales. Déjame entenderlo así. Es una norma, y te preguntaría, ¿cualquier norma en la que yo no estoy de acuerdo porque según desde mi punto de vista va en contra de la Constitución? Entonces acudo ante un juzgador en la vía de amparo y la, entre comillas lo diré, y la impugno? Tu pregunta es muy interesante. Mira, a raíz de las reformas de 6 de junio de 2011 que sufrieron los artículos 103, fracción 1 y el diverso 107, fracción 9 de la Constitución Federal, se sustituye el término leyes por normas generales. Y desde mi perspectiva es una modificación muy trascendente en el ámbito nacional, porque ahora dentro del concepto de normas generales encontramos todo tipo de leyes. Así es. Específicamente las leyes, los tratados,
los reglamentos, así como los decretos, acuerdos o resoluciones con la condición de que sean esos ordenamientos de observancia general para que sean susceptibles de ser rebatidos por los gobernados, tanto en el juicio de amparo indirecto como en el juicio de amparo indirecto. Y cerrando contigo en esto de amparo indirecto contra leyes, entre el concepto y contra qué tipo de leyes que hoy, bueno, como bien lo señalas, normas generales, que es más amplio el concepto, ¿quiénes pueden ir o quiénes pueden acudir ante la vía constitucional para hacer valer este tipo de amparo? Hay un criterio muy interesante. ¿Quién está legitimado, para decirlo jurídicamente? Sí, hay que establecer previamente que estas leyes pueden tener un carácter de naturaleza autoaplicativa o bien heteroaplicativa. Las primeras, las autoaplicativas, son aquellas legislaciones que por su sola entrada en vigor actualizan el perjuicio del gobernado y evidentemente que éste, al encontrarse dentro de los supuestos normativos que establece el legislador, se actualiza su interés para reclamarlas en contraste con la Constitución y los tratados internacionales. En cambio, hay otra porción de normas que doctrinariamente se conocen como leyes heteroaplicativas que no generan una afectación con su entrada en vigor, sino que el perjuicio lo generan hasta cuando se actualiza el primer acto de aplicación en contra del particular. Hecho lo cual, una vez realizado este primer acto de aplicación, se actualiza el interés jurídico o legitimación para que el interesado acuda ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación para el reclamo correspondiente. Esto es en autoaplicativa, sale una norma en donde se le impone impuestos, es solo un ejemplo, a todo aquel que tenga coche amarillo. Yo tengo coche amarillo, ahí en ese momento me está violando y ahí puedo hacer valer que esa norma podría ser inconstitucional. Y en la heteroaplicativa no, porque hasta que venga el acto en donde, por ejemplo, me detengan. ¿Es así como se maneja? Así es, Fernando. La naturaleza de las normas autoaplicativas, por la entrada en vigor, ya generan un perjuicio al gobernado. Y en cambio, como te mencioné hace un momento, las heteroaplicativas requieren de un acto posterior de aplicación para actualizar tanto el perjuicio al gobernado como la legitimación de este para acudir al juicio correspondiente. No tengo carro amarillo, pero mañana puedo tener. Cuando ya tenga el carro amarillo, esa norma me puede perjudicar. Ahí será heteroaplicativa, ese será el acto y por lo tanto amparo contra ley y estaré legitimado. Así es. Perdón, a lo mejor aterrizándolo un poco en esta forma clara y sencilla. Marco Polo, amparo directo, para dejar el amparo indirecto. Amparo directo y sería lo mismo, el juicio de amparo directo contra leyes. Y aquí sí, pues bueno, me gustaría ver si le puedes entrar entre la diferencia entre el amparo directo y el indirecto, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Bien, para empezar, en el amparo indirecto, vemos que ya en la ley de amparo, que es la ley secundaria regulatoria del 103 fracción 1 y 107 constitucional, hay un capítulo específico de amparo indirecto y hay otro capítulo de amparo directo. En el amparo indirecto, exactamente en el 107 fracción primera, hay una hipótesis que es el amparo contra leyes. ¿Eso mismo lo encontramos en el amparo directo? No. En el amparo directo, que está regulado en el artículo 170, explica primero qué actos de autoridad son aquellos contra los que procede el amparo directo. Y dice, contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que sin resolver el juicio en lo principal lo dan por terminado. Voy a poner un ejemplo de una resolución que sin resolver el juicio en lo principal lo da por terminado, que generaría un amparo directo contra leyes. Digamos, el artículo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles dice que la minoría de una sociedad se pueda oponer a las decisiones de la mayoría. Bien, pero para ejercer esa acción tiene solo 15 días. Supongamos que la minoría se quiere oponer a las decisiones de esa mayoría y plantea su demanda, pero no en los 15 días, sino al día 25. El juez originalmente admite la demanda, la acción de oposición, lo decidido en esa asamblea de accionistas, y admite la demanda. Cuando se entera su contraparte que admitieron la demanda, le dice al señor juez, oye, no le debiste ni siquiera admitir la demanda, porque
tenía 15 días para hacerlo, lo hizo al día 25 y entonces debiste de haberle desechado la demanda. El juez o la autoridad responsable dice, efectivamente, tiene razón, no debí ni haberle admitido la demanda. Entonces, genera otro acto de autoridad en donde le dice, no se te admite tu demanda porque no la hiciste valer en los 15 días. Bien. Entonces, ahí estamos en presencia de una resolución que sin resolver el juicio en lo principal, lo da por terminado. El chisme de si tenía razón o no tenía razón, nunca llegó a estudiarse a fondo. Simplemente le dicen, no puedes. Para decidir eso, aplica un artículo de la ley secundaria, el 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y entonces el litigante que le desechan su demanda desde el principio dice, oye, a mí me parece que este artículo 201 es inconstitucional. Y entonces promueve un amparo directo contra leyes. Bien, ahí ¿cuál es el acto reclamado? La resolución que sin resolver el juicio en lo principal lo da por terminado. Pero ahí reclama que es inconstitucional el artículo 201, porque a su juicio es contrario a la equidad procesal que una de las partes pueda ver frustrada su acción desde el principio y no después de todo un procedimiento decirle que su acción está prescrita. Entonces ahí es un ejemplo en donde cambia. En el amparo indirecto, de entrada se va a señalar que X ley es inconstitucional, ya hablará más el magistrado, que se va a hablar a los representantes del Poder Legislativo. Aquí no, aquí nunca vamos a llamar a esas partes, sino que el acto reclamado es esa resolución del juez en donde aplicó ese artículo. Y entonces indirectamente se va a analizar la constitucionalidad. Entonces esa es la diferencia para empezar. Para ir delimitando amparo indirecto y amparo directo. Y te tendría que hacer la misma pregunta de quiénes pueden o quiénes están legitimados, que en amparo directo, entre comillas lo diré, es un poco más fácil de ubicar quiénes son los legitimados en el amparo directo contra leyes. Por supuesto, como podemos apreciar, aquí este amparo directo, para empezar, provino no de un acto de cualquier autoridad, sino de una autoridad jurisdiccional. Al estar en esa autoridad jurisdiccional, el ejemplo que puse mercantil, pues hay un actor y un demandado, o sea, partes en ese juicio. Al que se le afectó, al que resintió el perjuicio jurídico, en este caso es al actor que se le desechó la demanda. Entonces, ese sería el legitimado o las partes en el juicio que se sienten afectadas con ese acto de autoridad en donde se aplicó una ley que se considera inconstitucional, serían los legitimados para poder promover el juicio. Términos, plazos para poder uno acudir al juicio de amparo contra leyes. ¿Tendrá que ver esto con que la norma sea autoaplicativa, esto es que nace y me afecta, o que espere un acto en los casos que ya había señalado correctamente heteroaplicativa? ¿O es general? ¿Cuánto es el plazo término? Sí, la ley de amparo como norma reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales es el ordenamiento que nos da la pauta para establecer qué término tiene la parte agraviada para el reclamo de la ley por la vía de inconstitucionalidad. He de mencionarte, Fernando, que uno de los primeros supuestos a que se refiere el artículo 17, fracción primera de la ley de amparo, establece muy claramente que se tendrán 30 días contados a partir de que entre en vigor la ley para que el agraviado acuda ante las instancias federales correspondientes a hacer el reclamo de la ley correspondiente. Esto, sin duda, como ya lo has podido apreciar, se referirá a las leyes autoaplicativas. Hay otro supuesto que se maneja cuando esta norma genera un acto de aplicación en perjuicio del gobernado, en cuyo supuesto cuenta con el plazo de 15 días a partir de la notificación de ese acto de aplicación o de que conoce el mismo por otros medios de manera fehaciente. Y finalmente, hay una hipótesis muy interesante, que es la relativa a cuando la ley que rige el precepto que se tilda de inconstitucional establece un recurso medio ordinario de defensa y el gobernado opta por agotar ese recurso medio ordinario de defensa, entonces se contarán con 15 días
contados a partir de que ese recurso o medio son resueltos para que entonces el gobernado pueda acudir a reclamar este acto que en sí constituyó el agotamiento al principio de definitividad del juicio de amparo. He de mencionarte que estos 3 supuestos operan para las leyes autoaplicativas, es decir, si el gobernado no tuvo la oportunidad de interponer el amparo cuando entre en vigor la norma, preserva su derecho para acudir al juicio de garantías una vez que se genera el primer acto de aplicación. Y en su caso también tiene incólume sus facultades para, después de agotar el medio ordinario de defensa, acudir ante las instancias correspondientes. Sin embargo, tratándose de leyes aplicativas, única y exclusivamente rigen los 2 últimos supuestos, es decir, los relativos al término de 15 días contados a partir de la notificación del acto de aplicación o bien de que se concluye el procedimiento de recurso o medio ordinario correspondientes. Qué importante que señales esto, porque hay quien, sí, he escuchado quien piensa que se me venció el plazo para acudir contra la norma y era autoaplicativa. Ya no puedo hacer nada. No, bueno, tienes una segunda opción, que serán estos 15 días, que bien señalas, pero bueno, ahora esperar el acto de aplicación como tal, porque la norma volverá a afectarse, pero ahora de manera heteroaplicativa. A lo mejor lo explicaste mejor tú. Voy a hacer una pausa. Vamos a continuar hablando de esto, porque también en amparo directo hay un plazo, es plazo como tal, no tanto término, para promover el juicio de amparo contra leyes. No se vaya, quédese con nosotros. Estamos hablando del amparo contra leyes, haciendo esta división entre el amparo contra leyes en amparo indirecto y el amparo contra leyes en amparo indirecto. Regresamos. Y como siempre digo, de verdad, gracias por permanecer con nosotros después del corte. El tema es amparo contra leyes y estamos hablando de amparo indirecto y directo. Y de hecho me quedé haciéndote la pregunta, Marco Polo, del plazo, porque ya habíamos hablado de los 30 días y 15 días para leyes heteroaplicativas y autoaplicativas, al revés, autoaplicativas y heteroaplicativas. Pero en amparo directo, ¿cómo se da esto? En amparo directo va a seguir las reglas del amparo general. ¿Qué quiere decir esto? Como el acto reclamado es la decisión jurisdiccional que tiene la característica de resolución que puso fin al juicio de sentencia definitiva o laudo, bueno, se dice que a partir de los 15 días es la regla general en que se notifique la resolución del acto reclamada. Esa sería la regla general. También tenemos que recordar que materias como la penal y la agraria pues tienen un plazo de 8 y 7 años respectivamente. Entonces, en términos generales se puede decir, sigue la regla del amparo general de la materia que se trate. Sí, el 17 constitucional, perdón, el 17 de la ley de amparo, 17 y 18. Para que me corrijan, pues establece 15 días para los juicios de amparo contra actos generales, normales, ¿no? El genérico. El 30 ya lo había señalado contra leyes autoaplicativas, también me parece que habla de la extradición como figura, 8 años para la materia penal, 7 años para la agraria, y en cualquier tiempo cuando se trate de actos que importen peligro de la vida, libertad, fuera de procedimiento judicial. Fuera de procedimiento judicial. Esto para dejar todos los plazos y términos del amparo. Te quiero preguntar del amparo directo, porque ahorita haré una pregunta que se da en ambos amparos, tanto directo como indirecto, pero en el amparo directo tienes una cuestión de constitucionalidad, de un amparo contra leyes. ¿Cómo abordas esto? ¿Cuáles son los conceptos o cuál es el orden que tú tienes que abordar en este estudio? Bien, aquí esa es una pregunta muy interesante y a veces hay fallas técnicas que impiden que se llegue a estudiar. Para empezar, en el amparo directo contra leyes, el tema de la constitucionalidad va a ser parte de los conceptos de violación. Entonces,
Volvemos al ejemplo de la ley de sociedades mercantiles. ¿Cuál es? Me quejo tanto por constitucionalidad, porque me aplicaron ese 201, que en 15 días ya me dijeron que ya no podía, si pasaba de ese plazo, ya no podía intentar mi acción de oposición. Entonces, ataco la legalidad, ¿no? Pero también estoy en desacuerdo porque no me notificaron bien esos 15 días, etcétera, etcétera. Cuestiones que ya no tienen que ver con constitucionalidad. Bien. Entonces, a lo mejor en un apartado se va a atacar solo ese artículo 201 constitucional. Entonces, ahí va a tomar una técnica muy parecida a la del amparo indirecto. Voy a tener que confrontar la norma secundaria, esto es 201, con lo que dice la Constitución. Es decir, 201, ¿qué artículo de la Constitución, según tú, quejoso, estás contradiciendo? Ah, pues yo pienso que el artículo que habla de la igualdad, y según yo es el primero. Entonces, el primero. Entonces, muchas veces en la Constitución no se establecen derechos muy claros, sino derechos interpretables o difusos, o principios o garantías. Entonces, también se puede decir, yo creo que es inconstitucional este artículo 201 porque viola la garantía de igualdad o la de retroactividad del 14 o la de seguridad jurídica del 16. Entonces, pero lo tiene que confrontar contra la norma constitucional. Cuando no hace eso, es decir, dice que es inconstitucional, pero se queja de que el 201, por ejemplo, no está de acuerdo con el 220 de la misma ley de sociedades mercantiles, se le va a decir, este concepto es inoperante. O sea, tiene que forzosamente decirte qué artículo de la Constitución o qué garantía de que ese artículo de la Constitución es el que está afectando. Ahora, la afectación también no puede ser por situaciones hipotéticas. Porque exactamente en mi caso yo creo que me afectó la igualdad. No. Como aquí estamos poniendo en el RIM, por decir de una manera, la norma, tenemos que acreditar que hay inconstitucionalidad de esa norma si me la aplican a mí, quejoso, o si se la aplican a cualquiera. Entonces, otra cosa bien importante que a veces les falla a la hora de plantear la demanda de amparo contra leyes. Dicen, es inconstitucional porque me afectó a mí. No, tú me tienes que demostrar que la norma es inconstitucional, te afecte a ti, o le afecte a él, o le afecte a él. Bien, ya cuando se va a estudiar el asunto, la regla general es que se estudia primero, hay una regla de violaciones procesales, violaciones formales, violaciones de fondo, y dentro de las de fondo normalmente se estudia primero la constitucionalidad y después la legalidad. Bien. Pero, ¿qué tal si hay, por ejemplo, cuestiones procesales o formales? Las voy a atender primero. Ya el actual artículo 189 de la Ley de Amparo nos dice, si hay un mayor beneficio con el estudio de fondo, me puedo brincar incluso las procesales y formales y estudiar la de fondo. El estudio de constitucionalidad yo lo ubicaría en un estudio de fondo. Y entonces, en el primer análisis, lo que voy a cuestionar es la validez de la norma, la validez constitucionalidad de la norma, para después ya estudiar las cuestiones de legalidad. El órgano colegiado tendrá que ponderar si la cuestión procesal, inclusive la formal, puede ser mayor beneficio que la de fondo. Si esto lo aprecia y dice que no, inmediatamente entra el análisis en cuestión de constitucionalidad, ¿no? O de esta cuestión del amparo contra ley. Tú habías manejado, estamos en amparo directo, que este amparo contra ley se hace valer, pero no como acto reclamado, sino como concepto de violación. Así es. Esto es lo que diferencia realmente al amparo indirecto y directo, porque en el amparo indirecto tendríamos que decir entonces cómo promuevo el amparo contra ley. Efectivamente, en el amparo indirecto hay una cierta diferencia con el directo. En el indirecto, el acto reclamado en sí es la ley o la norma general. Incluso puede darse el caso que también sea factible que el gobernado rebata como inconstitucional el acto de aplicación de esa norma. Y la técnica, Fernando, para abordar los conceptos de violación que se hacen valer en amparo indirecto, se rigen por una regla general que consiste en que los juzgadores de amparo
inicialmente y preferentemente deben de analizar la inconstitucionalidad de la ley, porque si se da el supuesto de que se declare en ese sentido, es muy factible que el acto de aplicación quede insubsistente a virtud de la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley. Sin embargo, si una vez analizado la norma general se arriba a la conclusión por parte del juzgador de que hay que negar la protección federal, esto le genera la obligación de pasar a estudiar los conceptos de violación relacionados con el acto de aplicación, es decir, vicios propios de legalidad que se atribuyan a este último, como pudiera mencionarte la falta de competencia de la autoridad emisora de ese acto, la falta de fundamentación y otros similares. Entonces, como decía el magistrado Rosas, tanto en directo como indirecto, el juzgador debe sopesar cuál es el mayor espectro protector que se pudiera otorgar al que promueve el amparo para efectos de determinar el estudio o el orden de análisis de los conceptos de violación que se hacen valer tanto en la demanda de amparo indirecto como en la de directo. En amparo directo, Polo, me queda claro que la autoridad responsable o las autoridades responsables, pues estamos hablando de un amparo directo, ya hay un juicio de primera, quizás segunda instancia, y pues son las mismas autoridades jurisdiccionales. En amparo indirecto, ¿a quiénes llamas como autoridades responsables? Porque si el acto reclamado lo es la norma, ¿quiénes tendría yo que citar? Habría que llamar como autoridades ordenadoras las autoridades que emiten la norma general y como ejecutoras en su caso, aquella autoridad que materializó los efectos de esa norma a través del acto de aplicación. Fíjate que viendo esto de amparo directo e indirecto, decía que iba a ser una pregunta para ambos. Siempre le digo de broma a mis alumnos, para ambos dos, a la par y a veces hasta en su conjunto, porque puede ser por separado. Porque la pregunta es así, efectos de una sentencia de amparo. No es lo mismo, y ya estoy afirmándolo, no es lo mismo una sentencia de amparo indirecto que una sentencia de amparo directo contra leyes. Empezamos con sus efectos. ¿Cuál empezaríamos? Los efectos del amparo indirecto. Bien. Una vez que el órgano que conoce del juicio de amparo determina la inconstitucionalidad de la norma general, tiene la obligación de imprimir determinados efectos a su determinación y esta tiene repercusiones en diversos aspectos. He de mencionarte, por ejemplo, que tratándose de la ley, uno de los efectos es que la misma ya no se aplique a la parte promovente del amparo ni en tiempo presente ni en tiempo futuro. Es decir, ese efecto tiene una protección no solamente decretada al momento de la determinación correspondiente, sino para actos futuros o posteriores. En cuanto al acto de aplicación, Fernando, es muy interesante también los efectos que se generan en el amparo indirecto, porque a virtud de la concesión, ya sea tratándose de la ley y que el acto de aplicación quede insubsistente, es que si se genera alguna erogación por parte del quejoso, tratándose específicamente de las normas fiscales, se le devuelva el numerario que entregó con motivo de la ley declarada inconstitucional. Y no solamente eso, Fernando, sino que además ese acto de aplicación, o más bien los actos vinculados con ese acto de aplicación, también queden insubsistentes. Esto poco se sabe, por eso es importante irlo aclarando. ¿Cuántos no ciudadanos, cuántos no gobernados tendrán leyes que de pronto nacen a la vida jurídica? Y vamos a hablar los que también están en vacatio, pero bueno, los que nacen a la vida jurídica y me afectan y no hago nada, pensando en que no procede o espero hasta que me afecte, pero lo está señalando en amparo indirecto, no, hay que impugnarla. Pero luego, ¿para qué? Ahí está el resultado, que sería el efecto que tú le das a la sentencia. Pero además, Fernando, este efecto que le imprimen los juzgadores de amparo no solamente repercute en cuanto a la ley y el acto de aplicación, debo de mencionarte que también tiene una repercusión directamente sobre las partes del juicio, como son el quejoso, el tercero interesado, el Ministerio Público, las autoridades responsables, porque una vez que se decreta la inconstitucionalidad de la norma general y esta causa ejecutoria genera una vinculación entre todos ellos
que prácticamente quedan supeditados o sometidos a los efectos que se le imprimió por parte del juzgador de amparo. Y finalmente, Fernando, también ese efecto en amparo indirecto tiene mucho que ver incluso con terceros, específicamente las autoridades, que si hay alguna que no haya intervenido en el proceso correspondiente, al final de cuentas quedará obligado por los efectos, aunque no haya participado como parte formal y materialmente hablando, para acatar los efectos de la sentencia protectora. Incluso, fíjate, qué interesante, una sentencia de amparo que concede la inconstitucionalidad de la ley, al final de cuentas también tiene una repercusión directa con terceros que no fungieron como partes, específicamente adquirentes de buena fe, ¿verdad? Sí. Que también hay cierto punto de vinculación con ellos y que incluso para no dejarlos en estado de indefensión y cuando el quejoso va a sentir mayores perjuicios que beneficios, incluso se le puede requerir, para no afectar a estos terceros, que pueda optar por el incidente sustituto correspondiente. Es perfecto. Autoridad que no haya participado también está obligada, está vinculada a la resolución. En amparo directo. ¿Qué pasa en amparo directo? El amparo directo es muy interesante, fíjense. Y vamos a poner dos ejemplos para que se pueda entender. Dijimos que aquí el tema de la constitucionalidad se va a manejar en concepto de violación y que el acto reclamado es ese acto de autoridad jurisdiccional que concluyó en una resolución que sin resolver el juicio en lo principal lo va a dar por terminado en una sentencia definitiva en un laudo. Bueno, voy a poner este ejemplo. Supongamos que se trate de un juicio familiar. En ese juicio familiar se plantean tres temas. Uno es la compensación entre los cónyuges, otro es la pensión alimenticia y otro es la patria potestad. Son tres temas. La autoridad responsable en su sentencia se pronuncia por los tres. Sí le vas a dar una pensión del 30% a tus hijos, sí procede la compensación hasta el 25% de los bienes y ¿qué dijimos el otro? Y sí... ¿La custodia habías dicho? Ajá. Y la custodia de los niños le queda a fulano y sutano. Supongamos que en el tema del amparo, en los conceptos de violación, solo se queje de que es inconstitucional un artículo que se refiere a la compensación. A juicio del quejoso es inconstitucional porque no trata por igual a los dos cónyuges. Bien. Fíjense, imaginemos que demuestre que es inconstitucional. ¿Qué efecto va a tener? ¿Le va a tirar toda la sentencia a la autoridad responsable? Yo digo que no. A lo mejor se contestan los otros temas y se le dice la pensión está bien, la custodia. La custodia es para tal. Bien. Respecto de esto, se te niega el amparo. Respecto de esto, así se va a quedar. Solo se te concede el amparo respecto a la aplicación de este artículo de la compensación. Entonces, si se fijan, ni siquiera el acto de autoridad quedó completamente anulado. La sentencia que dicta en cumplimiento de la autoridad responsable va a repetir lo de los dos temas que no fueron tocados. Y solo va a afectar al acto por el que se declaró inconstitucional esa norma. Ahora, ¿cómo va a incidir? En que las autoridades solo pueden hacer lo que les está expresamente permitido por la ley. Entonces, para que un juez pueda decir algo, tiene que tener un artículo que lo sustente. Si se demuestra que ese artículo es inconstitucional, pues entonces el juez ya no tiene ese artículo para sustentar. Entonces le dice, autoridad responsable, resuelve, pero sin tomar en cuenta este artículo que se declaró inconstitucional. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Solo va a afectar a ese acto de aplicación. Y supongamos que se dice, ese artículo 201 es inconstitucional. ¿Hasta dónde van a alcanzar sus efectos? Solo para ese juicio. Porque mañana puede haber otro juicio en donde se vuelva a aplicar ese artículo 201 y va a tener que promover otra vez otro amparo. A diferencia del amparo indirecto, en que ya no se le podrá volver a aplicar esa norma ni ahí ni en lo futuro. Entonces aquí, por cada acto de aplicación en directo, tendría que promover un amparo. Estos juicios, ambos, indirecto, directo, en esta cuestión del efecto general o en esta cuestión de la relatividad de las sentencias, me gustaría que tocáramos este tema porque, bueno, ¿sabes qué? Hay un diverso juicio de amparo, ya lo declararon inconstitucional, a mí no me lo van a aplicar.
esta necesidad o no de acudir. Yo ahora, que no tengo nada que ver en aquel asunto en donde se declaró inconstitucional la norma, tengo o no que acudir al juicio de amparo, pero me lo contestan ahorita. Vamos a hacer una pausa. Y vamos a regresar. Estás en la visión de los juzgadores. Estamos hablando del amparo contra leyes, amparo indirecto y amparo directo. Regresamos. Ya estamos de vuelta contigo con el tema amparo contra leyes, amparo indirecto, amparo directo, y realmente sí hay una diferencia muy marcada. Yo preguntaba en estas cuestiones de los efectos, ahora no tanto en cómo se resuelve el asunto y el efecto que nosotros a veces coloquialmente decimos, el efecto de la sentencia de amparo será tal. A lo que siempre me llama la atención y que siempre digo que todos los amparos son para efectos. No he visto alguno que sea muy sin efecto alguno. Pero para alguien que no ha promovido ese amparo, pero que sabe que pues ya es inconstitucional ese artículo, ¿él ya no es necesario que acuda al amparo o tiene que acudir al juicio de garantías o de derechos humanos? Sí, uno de los principios que rigen el juicio de amparo, en este caso específico contra normas generales, Fernando, es el relativo a que aquel gobernado que se sienta agraviado con la entrada en vigor de una ley o con un acto de aplicación de la misma, tiene la necesidad de promover el juicio correspondiente para que una vez que las autoridades judiciales del Poder Judicial de la Federación determinen lo conducente, si en el caso de que obtenga la protección federal, se constituya también esa sentencia acorde con el principio de relatividad para proteger a esta persona que promovió el juicio de garantías respectivo. Esto trae como consecuencia que aquellos particulares, llámense personas físicas o morales, que se sientan agraviados con actos legislativos, tienen la necesidad, para verse favorecidos con esa protección, de ejercer el juicio respectivo, ¿verdad? Incluso, fíjate que aquel agraviado que ya tiene una protección federal concedida, en el caso de que la ley se modifique, por muy intrascendente que sea la modificación, tiene la obligación de promover un nuevo juicio contra ese acto, porque legislativamente hablando es un acto novedoso y que entonces le actualiza su legitimación para acudir ante las instancias correspondientes a pedir que se haga la declaratoria de inconstitucionalidad correspondiente. Le tocó al juzgado, vamos a decir 2500, ¿no? Para no decir juzgado tercero en México. Le tocó al juzgado X resolver sobre esta inconstitucionalidad. Pero yo voy a promover el juicio porque ya me enteré que mi compadre, mi amigo o el ciudadano ya lo ganó, ¿no? Y le declararon inconstitucional la norma. Pero le toca a otro juzgado, le toca al segundo o a uno diverso. Él tiene o está obligado a declarar inconstitucional ahora la norma, o él puede decir que es constitucional. Aquí es un tema bien interesante. El juzgado tercero dijo que sí era inconstitucional y rige para ese quejoso. Pero en el tema nuevo, otro quejoso distinto plantea esa inconstitucionalidad. El juez cuarto puede decir que no es inconstitucional, salvo, y hay un procedimiento en la ley de amparos, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que cuando existen precedentes y ya se declara inconstitucional la ley, entonces sí ya es aplicable para todo el mundo. Pero cuando sean casos particulares, sí se puede llegar a dar la posibilidad de que el juzgado tercero diga, el artículo tercero es inconstitucional y vamos a suponer que no se vayan a revisión, se quedó con lo que dijo el juez. Y el cuarto diga, pues yo creo que no es inconstitucional. Que no es inconstitucional. El efecto en la sentencia de amparo directo. En amparo directo hablaba del tema de la relatividad. El principio de relatividad en amparo significa que el amparo solo beneficia a quien lo promueve. Es por eso dice es relativo, no es para todo el mundo. ¿Qué pasa en amparo directo? Pues en principio dijimos
que parte de un juicio en donde hay partes involucradas. Entonces, pues va a beneficiar solo esas partes involucradas y solo ese caso. Si un tercero dice, pues yo también tengo uno de divorcio parecido de compensación, pues tienes que tramitar tu juicio y luego irte al amparo directo. Y yo mismo quiero otra vez plantear la inconstitucionalidad, pero en otro asunto tengo que irme a otro amparo. Una pensión provisional, ahora es pensión definitiva, Claro. tengo que volver a hacer valer estas cuestiones. Esta pregunta es compleja por cuanto hace a entender, y esto te lo pregunto, el amparo contra leyes, contra normas que todavía se encuentran o que les está transcurriendo el periodo de vacatio legis. Esto es, que todavía no están en este momento aplicándosela al gobernado. Esa es la pregunta. Es una pregunta muy interesante, Fernando. Te la respondería iniciando por precisar que uno de los principios básicos que rigen el amparo contra normas generales es el relativo a que la norma general impugnada tenga existencia real y material. Por otra parte, me voy a remitir a lo que doctrinariamente se conoce como vacatio legis, que es la facultad que tiene el poder legislativo o creador de la norma para establecer entre la publicación de la norma y la entrada en vigor un periodo que considera pertinente para que la comunidad jurídica o los gobernados la conozcan. Entonces, armonizando estos dos aspectos, lo de la existencia real y material de la ley con el que doctrinariamente se conoce como vacatio legis, podemos concluir que con motivo de la vacatio legis, una ley no tiene existencia real y material, porque no ha entrado en vigor precisamente. Y como consecuencia lógica y jurídica, podemos concluir que aquel gobernado no carece de interés jurídico para reclamar una norma que se encuentra en el periodo ya mencionado. Materia penal, la vacatio legis, si no más recuerdo, eran los 8 años, 8 años, hasta que terminaba el plazo de 8 años. A partir de ese momento, bueno, ahí sí era término, puedo 30 días para promover el juicio de amparo, porque se entendía que era una norma autoaplicativa. Así para tratarlo de visualizar en este aspecto. Hablando en amparo directo, y esto es también una pregunta que me causa siempre muchas dudas. ¿Qué nos puedes decir del recurso de revisión? El recurso el recurso de revisión en amparo directo contra leyes. Claro. Porque normalmente pensamos que, como siempre hemos dicho, el juicio de amparo indirecto es biinstancial y el directo uninstancial. Hoy no es así. Fíjate, acabas de decir algo súper interesante, la revisión. Y entonces ahí se tiene que hacer esa diferencia que tú marcaste. En el amparo indirecto es biinstancial. Primera instancia conoce el juez de distrito o el tribunal unitario, y segunda instancia en revisión va a conocer el tribunal colegiado. Pero en el directo vemos que el amparo directo, ¿quién lo conoce en primera instancia? Pues el tribunal colegiado. Y normalmente la mayoría de las resoluciones de los tribunales colegiados son resoluciones de legalidad. Entonces, al ser de legalidad, pues ya no cabe revisión. Entonces, de entrada, la revisión solo va a operar cuando se plantean en ese amparo directo cuestiones de constitucionalidad. Entonces, aquí tenemos que preguntarnos primero, ¿quién es el que va a atender esa revisión? Si fuera de juzgado de distrito, la revisión la va a atender el colegiado. Y si fuera de colegiado, pues la Suprema Corte de Justicia. Atendiendo a la especialización, normalmente lo va a ver una sala afín a la materia de especialización. Si es un asunto civil, por ejemplo, la primera sala es la que va a analizar esa cuestión de constitucionalidad si solo abarca una materia. O el pleno si abarcara una materia común. Ok. Ahora, ¿qué es lo que se puede plantear en revisión? Y este es el truco más importante que quiero comentar, porque no se explota esto. ¿Qué sucede, por ejemplo, si el tribunal colegiado, a pesar de que tú le planteaste una cuestión de constitucionalidad, te dijo, tus conceptos de violación son inoperantes? Y te dice puras barbaridades. El chiste es no entrarle. ¿Podrá hacer algo en revisión? Por supuesto. Decirle, mira, Corte, el problema de constitucionalidad subsiste,
porque yo planteé esta cuestión de constitucionalidad y el colegiado me dijo que eran inoperantes. No Entonces, lo omitió, pero no le entró al fondo. Pero no le entró. ¿O qué tal si en una carencia de técnica el quejoso planteó una cuestión de constitucionalidad y en ese colegiado no le gustan estudiar cuestiones de constitucionalidad de leyes y solo se enfocó a lo de legalidad y efectivamente omitió el análisis? Entonces, de entrada, la mayoría se va con esa confusión y dice, pues si no se pronunció, no hay un problema de constitucionalidad que subsista. Si nadie si omitió resolver, pues ¿qué creen? Aún ante la omisión de resolución sí se puede plantear ante la Corte. Oye, Corte, yo le planteé una cuestión de constitucionalidad o de convencionalidad y el colegiado no la omitió. Bien. Ahí también la Corte va a decir si el problema jurídico es importante y trascendente, va a tomar en cuenta si efectivamente se cumplieron las reglas de confrontar la norma con la Constitución. Otra cosa que no se ha dicho, si sí fue el primer acto de aplicación, porque en amparo contra leyes directo, una diferencia del indirecto, hay ocasiones que hasta un segundo acto de aplicación sí se puede estudiar la constitucionalidad de leyes si no tuvo realmente una vinculación en el primero. Entonces, está muy padre eso de la revisión. Y como dices tú, bueno, aparte que pocos lo manejan, no son muy, podría equivocarme, pero no son muy comunes. No son muy comunes. En relación con estos tópicos. ¿Ibas a decir algo? Complementando lo que dice el magistrado Rosas, me parece interesante mencionar que los tribunales colegiados de circuito en cuestiones de legalidad son órganos terminales. Y como lo mencionó él, siempre que analicen la cuestión de constitucionalidad, la autoridad competente como órgano revisor máximo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y mencionar que esta, en acuerdos generales, ha establecido algunos lineamientos específicos para el amparo indirecto, en cuya revisión los órganos competentes para conocer de la misma en ocasiones serán los tribunales colegiados de circuito y en otras ocasiones será directamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuándo tendrías que mandar un asunto directamente a la Corte para que lo conociera y no un colegiado? Hay una regla general que me gustaría comentar, es la relativa a cuando ya existe precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bien definido, entonces el asunto en la vía de revisión quedará radicado en los tribunales colegiados de circuito. Cuando es una cuestión novedosa de una ley que tiene ciertas vicisitudes para determinar si es o no constitucional, por regla general, también la revisión se envía directamente a la Suprema Corte para que sea esta la que inicie el estudio correspondiente sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la misma. Vamos a tratar de aterrizarlo. En amparo directo existe la revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como estas cuestiones excepcionales, ¿no? Cuando hay realmente una omisión o no se entra al estudio de la inconstitucionalidad de algún precepto, norma o ley. O se estudia, pero se considera que fue indebido como lo hizo. Así es. Subsiste, subsiste como se dice. El problema de constitucionalidad. Y en amparo indirecto, que bueno, te pondrás el recurso de revisión, pero tendría que ser la Suprema Corte como una cuestión extraordinaria, fuera de lo común o de lo ordinario, para conocer en una cuestión de amparo contra leyes. Exactamente. Incluso la Suprema Corte puede hacer uso de la facultad de atracción para efectos de resolver cualquier cuestión que esté radicada tanto en los juzgados de distrito como en los tribunales colegiados correspondientes. Y dentro de esta idea del amparo indirecto contra leyes, tenía la última pregunta, digo la última porque ya estamos a punto de terminar este último bloque. ¿Qué tiene que hacer para no, yo diría, qué debe de hacer como deber? ¿Qué debe hacer el juzgador para lograr que se acate una sentencia respecto, por ejemplo, si estamos hablando de amparo contra leyes, podríamos ver impuestos reales, solo por citar un ejemplo? Efectivamente, tratándose del cumplimiento de la sentencia de amparo en la que se declara la inconstitucionalidad de una ley, existe un interés supremo por parte del Estado en que las mismas siempre se ejecuten en los términos en que fueron dictadas.
Tratándose de impuestos reales, Fernando, es muy interesante tu pregunta y debo decirte que hoy día existe un criterio del Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en donde establece que el espectro protector de la sentencia de amparo no únicamente tiene que ver con el acto de aplicación que fue reclamado, sino que es susceptible de que esos actos de aplicación, si generan otros posteriores, sean susceptibles de la tutela para la ejecución correspondiente, siempre y cuando estos actos se hayan generado desde la promoción del amparo hasta antes de que se dicte la sentencia ejecutoria. He de señalarte que una vez dictada la sentencia correspondiente, si se generan otros actos de aplicación relacionados con la ley declarada inconstitucional, esto hasta cierto punto ya no le genera un beneficio al quejoso, sino que en todo caso quedará facultado el interesado para plantear la repetición del acto por parte de las autoridades que aplican la ley respectiva. Respectiva como tal. Marco Polo Rosas, vaquero, magistrado, como última cuestión, algo que podamos nosotros decirle a la sociedad en relación con el amparo directo contra leyes. Citaba solo como ejemplo, un requisito, por favor, cuando vayas a acudir a un amparo contra leyes en amparo directo, cita la norma constitucional. ¿Cómo podríamos señalar esto? Sí, bueno, para que lo hagas bien, cita la norma constitucional o el principio constitucional que se contradice con tu acto de aplicación, en este caso, y con la norma secundaria que dice que es inconstitucional. Y piensa que están poniéndose a pelear normas, no situaciones particulares. Número 2, trata de que sea siempre el primer acto de aplicación. Y demuestra que realmente si la norma siguiera la regularidad constitucional, debería estar diseñada de otra manera. Y así podrán tener más éxito. Pero me gustaría hablar de algo que creo que resulta bien importante. Imagínense este caso. Una persona gana en primera instancia y gana en segunda instancia. Así que no tiene que acudir al amparo porque ganó. Pero su contraparte sí acude al amparo. Y promueve su amparo directo. Y en una resolución del colegiado le voltean todo lo que ya había ganado primera vez y segunda vez. Bueno, aparentemente lo que resolvió el colegiado es una cuestión de legalidad. Que ejemplo, tema de propiedad. ¿Podrá la parte afectada plantear un nuevo amparo atacando cuestiones de constitucionalidad y de legalidad? Si se fijan en legalidad va a perder porque el colegiado ya se pronunció. Pero yo creo que sí podría plantear cuestiones de constitucionalidad. Voy a poner un ejemplo. El tema que se resolvió fue sobre propiedad. El nuevo que se ve afectado puede decir, yo nunca pude venir a un amparo antes porque me beneficiaban las sentencias. Ahora sí vengo. Pero además ataco no solo la legalidad, sino la constitucionalidad de la norma. Porque esa norma, digamos, contradice el artículo 27, que es el derecho de propiedad. Y si plantea un buen amparo directo contra leyes, a lo mejor lograría revertir incluso una sentencia de ley. Una sentencia como tal. Tengo que terminar el programa. En amparo indirecto tendríamos que decir, cítalo como acto reclamado, no como concepto de violación, que esto es en amparo directo, y además todas las autoridades que participaron en la emisión de la norma. Así es, por regla general, salvo, Fernando, que en el asunto sometido a nuestra consideración pudiera operar la suplencia de la queja deficiente, que es un tópico que me gustaría nada más comentar, que la ley de amparo en su artículo 79 establece que en todas las materias los juzgadores de amparo tienen la obligación de suplir la queja de deficiencia tratándose de amparos contra leyes y de legalidad, cuando existe precisamente una jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o bien por los plenos de circuitos que corresponda, y que la misma resulta obligatoria para los juzgadores radicados, tratándose de los plenos de circuito, en la circunscripción territorial que rige el pleno correspondiente. Es un buen punto. La suplencia, la queja del 79 de la ley de amparo es clara en este sentido, y de esta manera es muy amplio porque abarca a todos aquellos que incluso hayan promovido el juicio de amparo y podríamos decir hayan omitido hacer valer un amparo contra una norma. Termino el programa, agradecidísimo Marco Polo, de verdad. Guillermo Esparza por el viaje también de venir a grabar el programa,
y sobre todo hacerlo fácil, entre comillas, un tema tan difícil que es el amparo contra leyes. Y sobre todo agradecerles a todos ustedes que nos hayan seguido en este programa. Estás en la visión de los juzgadores y nos vemos en la siguiente emisión. De verdad, muchísimas gracias.